saludarte, agradecerte y sobre todo que nos ayudes a entender esto que está pasando en el mundo con esta guerra, para algunos inapropiada, para otros gran preocupación, pero para el mundo seguramente esto no solamente preocupa, sino que se instalan cosas terribles como es el valor del barril de petróleo, del crudo y lo que va a ser el combustible, ¿no, Alberto? Sí, sí, bueno, primero buen día para todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema de la guerra que está desarrollándose en este momento, digamos, yo creo que tiene dos miradas posibles, ¿no? Para hacer. Hay una que es puntual, que es la guerra esta actual, pero hay una que es más importante todavía y que es permanente de hace mucho tiempo, que es el fracaso de Naciones Unidas como ente que nació precisamente para mantener la paz internacional, ¿sí? Con uno de sus órganos, que es el Consejo de Seguridad. Precisamente el objetivo primordial es mantener la paz en el mundo e impedir los actos de guerra. Entonces, entre muchas otras cosas, estoy simplificando mucho, ¿no? Claro. Esto hace mucho tiempo que viene fracasando rotundamente, porque Naciones Unidas, creada en el 1945, es un organismo de posguerra. eh, bueno, justamente eso, es un organismo de posguerra que ya no responde en absoluto al mundo actual. Respondía al mundo de posguerra, con el triunfo de los aliados, etcétera, pero que hoy se ha desdibujado por completo. Entonces nosotros tenemos que entender que el problema grave, además de este puntual de la guerra al que me voy a referir ahora, es el fracaso de Naciones Unidas como organismo internacional, que no es capaz en modo alguno de impedir estos actos de guerra, de impedir que un Estado se apropie de otro, que un Estado agreda, etcétera, etcétera. Esto como primera medida. Baste con esto señalar que el Consejo de Seguridad, como decía recién, tiene 15 miembros. De esos 15 miembros hay 5 que son permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y esos 5, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia, cualquiera de esos 5 con que no vote una resolución que se llama derecho de veto, la resolución no sale. O sea que esos 5 países tienen un poder en este momento, desde 1945 hasta la fecha, que se justificaba probablemente en el momento del nacimiento de Naciones Unidas, pero que hoy ya no se justifica en absoluto. Y hay una resistencia, por supuesto, de estos países de modificar estas reglas de juego, y obviamente no se modifican porque son países muy poderosos, o los más poderosos prácticamente. Entonces, bueno, tenemos ese primer problema gravísimo, que, como se dice en la jerga en la calle, no hay quien le ponga el cascabel al gato. O sea, no tenemos un problema que no tiene solución por el momento. Y esto que estoy diciendo replica en la guerra actual, donde Estados Unidos, un país que es totalmente lejano geográficamente al lugar donde se están desarrollando los hechos, e Israel, bueno, atacan Irán, bombardean, Irán bombardea a los otros y bombardea a terceros países, etcétera. Todos conocemos esa parte. Pero bueno, eso es reflejo de lo que decías recién. O sea, ¿quién le impide a un país como Estados Unidos hacer lo que se le dé la gana a nivel internacional, ¿no? Y eso que la Carta de Naciones Unidas, por supuesto que tiene una cantidad de principios del derecho internacional, entre ellos no injerencia en asuntos internos de otro Estado, no agresión, etcétera, etcétera. Muchos de esos principios violados por Estados Unidos en este caso, por supuesto, y permanentemente por Irán. eh, lo acaba de hacer también en Venezuela, Estados Unidos, ¿no? Haciendo una injerencia, secuestrando un presidente, por mucho que seamos críticos de Venezuela. Yo, por supuesto, soy un Claro. crítico del régimen chavista, el primero, pero el fin no justifica los medios. En política internacional tampoco, en moral tampoco, en nada el fin justifica los medios. Entonces tenemos que entender esto, y entender que el problema grave es que no tenemos un organismo internacional capaz de garantizar la paz internacional, y que sea respetado por todos los estados, ¿no? Bueno, esos son un poco los principios que yo veo en esta problemática, así de modo muy general. Con todo gusto podemos hablar de cosas más particulares, pero insisto que el problema grave de fondo es el fracaso de Naciones Unidas. Claro, y estaba pensando, Alberto, que centralmente me gustaría saber o analizar esta actitud, yo diría, más que autoritaria,
es tremenda, la de Trump, que justamente los observadores políticos están hablando de que está perdiendo las elecciones de noviembre y por eso una suerte de desquite de ver cómo se hace esto, pero no se hace con lo que han hecho, por ejemplo, esa explosión. Ese dato que vino de Irán, de un establecimiento escolar donde murieron 700 chicos, me parece que eso debe ser para las Naciones Unidas, que está muy quieta, que está muy ausente, es un desafío muy fuerte, como dice usted, doctor, ¿no? Bueno, lógicamente, por supuesto, eso está clarísimo. Pero yo insisto en una cosa, la solución no es que, como en las películas del lejano oeste, la justicia por mano propia, que el más fuerte es el que triunfe. Digamos, la razón de ser de todo esto es encontrar canales en el orden internacional, canales como existen en el orden interno, que permitan que aún el más débil tenga voz y voto y pueda manifestarse, ¿no? Usted imagínense que, vamos a tomar el caso de la República Argentina, ¿qué es lo que garantiza que un ciudadano común y silvestre no sea aplastado por el Estado, por una multinacional o por una gran empresa? La justicia. Se supone que el sistema está pensado así, que la justicia va a proteger a un ciudadano común de los más poderosos. Bueno, en el orden internacional necesitamos lo mismo. Y el problema grave que tenemos con esto es que hay países, como en este caso Irán, o como en el caso del Líbano, que no son capaces, o por el contrario fomentan actos de terrorismo a nivel internacional, agresiones constantes, agresiones permanentes, y tampoco hay un organismo internacional que le ponga fin a esto. Entonces, Estados Unidos, Israel, se sienten con derecho a tomar la cuestión por mano propia y pasa lo que está pasando, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, que es una organización que ha sido declarada terrorista incluso por la Argentina, es un partido político en el Líbano. Es un partido político y está declarado organización terrorista, ¿eh? Entonces, bueno, Irán permanentemente, por supuesto, que es una república islámica, que permanentemente tenemos noticias de todas estas cuestiones de agresiones, de intromisiones, etcétera, que tienen, Hezbollah, por ejemplo, tiene como objetivo destruir Israel, ese es su objetivo. Estas cosas no pueden estar pasando. Ahí nosotros tenemos que entender que el desafío que todos tenemos como comunidad universal es ver cómo hacemos para que estas cosas no pasen, ¿no? En cualquier sistema de gobierno, yo no digo que la democracia tenga que ser la panacea universal, aunque pareciera que lo es, pero bueno, si algún Estado, como en este caso Irán, quiere tener, que es una república teocrática, otro sistema, etcétera, fantástico, si así la población lo decide, pero con respeto a las normas del derecho internacional, ¿no? Y después viene todo lo que usted comentaba, Carlos, de las motivaciones que habrá tenido Trump para hacer lo que está haciendo, que a ella es más difícil entrar porque a mí se me ocurre, analizando el panorama y lo que está pasando, a mí se me ocurre que es muy difícil encasillar a un personaje como Trump, que es una persona que, por ejemplo, España, esto acaba de suceder, España le ha dicho que no va a permitir el uso de aeropuertos españoles para que aterricen aviones de guerra norteamericanos, y Trump dice, bueno, a mí no me interesa lo que dice Sánchez en España, porque si queremos aterrizar, vamos a aterrizar. O sea, imagínense que alguien diga, voy a ocupar tus aeropuertos sin pedirte permiso, porque yo soy más grande y soy más fuerte y te puedo sacar del planeta. Es un acto de patoterismo internacional, perdón la expresión, que no tiene nombre. Entonces es muy difícil calibrar esto porque estamos en presencia no de violaciones del derecho internacional como han habido toda la vida, digamos, cuidadas, entre comillas lo digo, ¿no? O subterráneas, sino simplemente del desprecio más absoluto por el derecho internacional, por todas estas partes que estamos analizando, ¿no? Por Irán, por Estados Unidos, etcétera. Entonces hay un desprecio del derecho internacional, como si no existiera derecho internacional, y esto es lo que está pasando. Y usted lo marca bien, usted lo marca bien con respecto a Naciones Unidas. Si ese organismo que nació para un fin determinado y que hoy pase lo que está pasando, me parece que esa falta de autoridad y a ver, así como nos gusta vivir en democracia, así tiene que hacer, no tiene que haber sesgo de autoritarismo, porque no solamente rompe las estructuras de esa fundación, sino que además corroe todo. Es decir, si se están haciendo esto, van a venir algún terrorista aislado por ahí. Miren lo que nos ha pasado con nosotros con Irán.
Exacto, sí, sí, sí. Hasta hemos llegado a perder un fiscal. Exacto, sí, Ya, sí, sí. me Muchas parece cosas, que muchas cosas, atentados muy con graves. Irán no, con Irán no nos une absolutamente nada. O sea, y está pendiente el famoso pacto ese que hizo en algún momento el kirchnerismo, y mire cómo estamos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, la historia muestra distintas cosas, ¿no? Esta es una, tenemos dos grandes atentados en la Argentina vinculados con Irán, por supuesto, y los grupos terroristas. Y también tenemos, y eso no hay que olvidarlo, el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas. Eso también lo tenemos. O sea, Claro. pensar que Estados Unidos va a aplicar la doctrina Monroe y nos va a defender a la República Argentina, bueno, es algo de bastante ingenuidad, diría yo, ¿no? Porque cuando ha sido el momento de demostrar eso, Estados Unidos no apostó por América, apostó por Gran Bretaña. Entonces, bueno, acá hay que entender esto. El Papa Francisco dijo en una oportunidad, varias oportunidades en realidad, que estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos o a pedazos. Esto es muy cierto. En aquel momento no se entendía bien, pero ahora se entiende perfectamente. Hay focos de guerra en todos lados del mundo, en muchos lugares del mundo. Hay opresión en muchos lugares del mundo. En América, en Venezuela hay opresión, en Cuba hay opresión. No son regímenes democráticos verdaderamente, son regímenes autoritarios, como usted bien lo decía recién, Carlos. Y bueno, esto se replica en muchísimos lugares del mundo, en Irán también, por supuesto. En muchos lugares del mundo, opresión, guerras, guerras internas, guerras entre países, una guerra mundial, una tercera guerra mundial a pedazos. Y bueno, si no tenemos un organismo, como digo, que pueda dedicarse a solucionar este tipo de cosas, que impida con una actitud preventiva estos ataques, y bueno, la cosa se va a incrementar y se va a poner cada vez peor, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Más allá que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero coincide con esto que dice Trump, que él es el que va a decidir cuándo se termina la guerra o no, o lo que dice, por ejemplo, acá mando yo y chao. Me parece que algún costo va a tener eso. Trump no es un muchacho joven, Trump tiene algunos añitos No, como claro, para decir, claro. che, no No, sé no, si, por supuesto. Aparte, Trump es un hombre, no sé, eso tendría que usted llamarle, Carlos, en un rato a un psiquiatra para estudiar el tema, porque yo no lo soy, no lo puedo encasillar, no lo puedo diagnosticar, pero sí me doy cuenta que es una persona con muy fuertes rasgos autoritarios. Y bueno, nosotros tenemos que criticar el autoritarismo, venga de donde venga, ¿no? Si criticamos a Maduro por ser autoritario, si criticamos al régimen cubano por ser autoritario, si criticamos al régimen iraní por ser autoritario, y también tenemos que criticar los rasgos autoritarios en Occidente. Esto está muy claro. Y usted imagínense que Trump secuestre un presidente que está ahí, que no debiera estar ahí, eso es la verdad, no debiera estar ahí porque debió haberse ido porque perdió unas elecciones, pero autoritariamente se quedó, secuestra un presidente, mata una cantidad importante en ese operativo de ciudadanos cubanos y venezolanos, y después pretende gobernar Venezuela, como lo dijo, ¿no? Y no trabaja por la democratización de Venezuela y por unas elecciones próximas y seguras y transparentes, sino que tranza con el régimen de Maduro, con la vicepresidenta Maduro, para él tener una cuota de poder. Ahora dice que él quiere dar el visto bueno a la persona que tiene que gobernar Irán a partir de ahora. Entonces, imagínense que esto es impensable, es un rasgo de autoritarismo del que difícilmente tengamos memoria en los últimos tiempos en el mundo, ¿no? Hay que remontarse al siglo pasado, mediados del siglo pasado, para encontrar cosas parecidas. Y como usted bien dice, Trump es un hombre mayor que, bueno, no va a gobernar para siempre. Y yo creo que los norteamericanos están advirtiendo de a poco el error que cometieron. Bueno, no sé si fue un error porque enfrente estaba Biden. La verdad que estaba complicada esa elección, que ya prácticamente en este momento ya no está en condiciones ni de gobernar su casa, pobrecito. Pero bueno, esto es la verdad. Me parece que Trump va a gobernar lo que le queda de este periodo, no creo yo, por supuesto, si es que llega y no fallece antes que sea reelegido, y él está intentando ejercer el máximo autoritarismo posible para perpetuarse en el poder, para demostrar que él es el fuerte,
hay alguna cuestión psicológica que yo no me animo ni me atrevo a caracterizar. No, obvio, estamos hablando con el doctor Alberto Sánchez, siempre es un placer compartir con él, un estudioso del derecho, con mucha experiencia. Me gustaría preguntarle, doctor, acerca, ya hemos hablado de Trump, este vínculo que está haciendo el presidente argentino Milei, adhiriendo a todas las cuestiones de Trump. Se parece mucho a lo que pasó en la década del 90 con el menemismo, ¿no? Que finalmente pasó lo que pasó con Irán, ¿no es cierto? Sí, hay una diferencia, muy parecido, pero hay diferencias, que en el caso de Menem siguió una política internacional que fue diseñada por Carlos Escudé, que se llamaba Realismo Periférico, ¿no? Sí. Carlos Escudé publicó un libro que se llama Realismo Periférico, ya falleció. Y en ese libro Escudé decía que existen países centrales y países periféricos en cada zona. En nuestra área, Estados Unidos es el país central y nosotros somos, junto con el resto, países periféricos. Entonces los países periféricos tenían que seguir al país central y, digamos, no discutir, salvo en cuestiones que sean realmente sumamente esenciales. Y eso es lo que siguió Menem. En el caso actual, me da la impresión a mí que existen dos cosas de Milei con relación a Trump. Una es la ideológica, que por supuesto Milei es más que liberal. Él se ha autodefinido como anarcocapitalista y Estados Unidos, o Trump, es un hombre liberal, aunque en Estados Unidos hay muchísimas regulaciones. No, es una ingenuidad pensar que Estados Unidos es un país donde hay libertad absolutamente para todo, porque todo lo contrario, muchas regulaciones para el comercio, para todo, ¿no? Pero también hay una cuestión de tipo pragmático en Milei, que él adula y se pone a disposición de Trump porque también entiende que lo necesita. Y de hecho Trump lo ha ayudado económicamente, le ha dado un par de salvavidas importantes a Milei cuando ha estado complicado, que para Estados Unidos son realmente migajas, pero para Milei y la Argentina no. Entonces, está ese doble juego, ¿no? Ideológico por un lado, pero por otro lado también pragmático, ¿no? El interés económico de tener alguna malla de protección, en este caso la da Trump, o Estados Unidos, para que el gobierno local, nacional, Argentina, pueda surfear las olas cuando el mar está complicado. Entonces, bueno, ahí están esas dos cosas. Pero existe esa diferencia con Menem, porque lo de Menem era puramente ideológico, seguía esa política, y bueno, en este caso no, en este caso está este otro componente de interés. Claro, pero centralmente usted está viendo que esta política de Milei está dando los resultados esperados, o ve una economía complicada, con problemas serios económicos para las provincias. Me parece que esa es una parte también importante para analizar, ¿no? Mire, Carlos, yo creo que lo que está haciendo Milei está dando los resultados esperados para lo que Milei quiere, claramente. Milei lo ha dicho, en eso no se lo puede criticar, porque realmente ha sido transparente en lo que ha dicho. Él ha dicho: vengo a destruir el Estado. Nosotros a veces nos olvidamos de las cosas que dicen los gobernantes, y lo ha dicho en varias oportunidades. Yo soy el topo que destruye el Estado desde adentro, palabras textuales, ¿no? Vengo a destruir el Estado porque soy anarcocapitalista. El anarcocapitalismo no admite la noción de Estado, que para nosotros es una noción esencial. O sea que él lo que viene a hacer lo está haciendo. Está intentando destruir el Estado argentino. El Estado como estructura, no la nación, se entiende, ¿no? El Estado como estructura política. Eso lo está haciéndolo, obviamente. Está haciéndolo en muchos frentes, de a poco. Ahora, obviamente que la economía no funciona, y yo creo que lamentablemente es muy difícil que funcione, porque los planes liberales como el que está implementando Milei han fracasado siempre y en todo el mundo. Está comprobado en todo el mundo de que el mercado librado a sí mismo produce enormes deficiencias, enormes desigualdades, y eso no es una cuestión que nos vayamos a enterar ahora, ¿no? Yo recuerdo un viejo discurso de Michel Candezieux,
que era en ese momento director del Fondo Monetario Internacional. Imagínense, más liberal no se puede ser. Y él decía que no se puede dejar al mercado librado a su propia suerte, que tiene que ser controlado, que tiene que ser ceñido el mercado, porque si no, claramente la ley de la oferta y la demanda hace que haya cada vez menos ricos con más plata y cada vez más pobres con menos plata. Eso es una consecuencia lógica de la ley del mercado. Entonces, el que odia las regulaciones, el que odia el control estatal, para mí está equivocadísimo. Ahora, otra cosa es el intervencionismo estatal, que también es malo. El Estado no es empresario, el Estado no se tiene que meter en eso, sino que hay que aplicar el principio de subsidiariedad. El Estado tiene que intervenir en aquellas cosas para lo que existe, para lo que ha sido creado. Entonces, bueno, ahí yo veo que hay en ese sentido problemas graves para la Argentina de seguir este modelo, que los vamos a tener y los estamos teniendo en este momento, pero no lo son para Milei porque él está cumpliendo su cometido, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre la reforma sindical que en curso, que ya ha sido aprobada y que va teniendo sus réplicas, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas para hablar. La reforma laboral tiene algunas cosas positivas, como es, por ejemplo, la modificación del sistema indemnizatorio, que se creó un fondo, como ocurre en Argentina, siempre ocurrió, por ejemplo, con la UOCRA, ¿no? Eso ha existido siempre. Ahora se ha universalizado y en Estados Unidos funciona de esa manera. Entonces, directamente el empleado que es despedido va a cobrar el fondo y no le paga la indemnización al empleador, porque el empleador todos los meses paga un monto a ese fondo, ¿no? Para evitar pagar su indemnización. Es una especie de seguro. El problema está que parte de ese fondo que van a pagar los empleadores es el fondo que iba al ANSES, o sea que se sigue desfinanciando el ANSES. La ANSES va perdiendo cada vez más poder y a mí lo que me preocupa es la situación futura de los jubilados, porque si a eso usted le suma que hay cada vez menos nacimientos en la Argentina y la población se envejece, y bueno, dentro de una generación vamos a estar preguntándonos de dónde sacar la plata para pagar las jubilaciones. Eso también es muy preocupante, ¿no? Pero bueno, la reforma laboral tiene esos aspectos positivos. Me parece que está muy bueno que se termine con los juicios laborales, porque simplemente no haya que probar, simplemente decir, bueno, te despido, cobra tu indemnización y listo, se acabó. Pero bueno, también quedó a mitad de camino en algunas cosas, ¿no? Como se cedió ante los sindicatos en el tema de la cuota sindical, obligatoria para quienes no están afiliados a los sindicatos, etcétera. O sea que fue una reforma con puntos positivos, pero a mi juicio que quedó a medias. No profundizó todo lo que quería profundizar, también porque hubo muchas resistencias y el presidente Milei, digamos, priorizó que salieran estos puntos a que no saliera nada. Entonces salió lo que pudo sacar y aún así me parece que es un paso adelante en estos aspectos, ¿no? Sí, es correcta el punto de vista, pero ya lo meto en un tema que ha sido obra de la justicia y eso para una voz siempre importante, porque y para la gente, para la sociedad, ¿no? Porque a raíz de una acción judicial, miles de jubilados vuelven a acceder a medicamentos gratis. Esto ha sucedido en la provincia de Mendoza, lo que fue mediante una acción judicial. Abogados como usted, como otros tantos que nos están escuchando, se ha conseguido justamente en el planteo, en la judicialización del tema, ha conseguido revertir esto, no solamente para Mendoza, sino para todo el país. Me parece que la situación de los jubilados y pensionados, y también por discapacidad, de esta chatura que tienen de ingresos, es imposible que puedan acceder a tantas cosas que necesita una persona: alquiler, sobrevivir, y si a eso se le quitan los medicamentos, bueno, básicamente, y por otro lado se da esto que dice usted de financiar el ANSES, que es donde es el pozo que se reparte. Me parece que eso también es bueno. Tenemos una buena noticia con esto, y me parece que se va a extender, porque esto no solamente rige para Mendoza, sino para todo el país. Sí, bueno, mire, Carlos, yo hace muchísimos años que vengo diciendo y estoy plenamente convencido de que la calidad de una sociedad se mide
o la forma en que trata a los más necesitados, a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los ancianos, los niños y las personas con discapacidades. Esas tres categorías, por decirlo de alguna manera, la forma en que tratamos a los niños, a los discapacitados y a los ancianos define la calidad de sociedad que somos. Entonces, a mí me da la impresión de que en la Argentina estas tres categorías no están, hasta el momento, tratadas como debieran estar tratadas. Los jubilados debiéramos tenerlos en la palma de la mano, con un nivel de vida que pudieran los últimos años de su vida descansar, disfrutar de toda una vida de trabajo, poder pasear. Imagínense qué lejos que estamos de eso, Carlos, ¿no? Los niños. ¿Cuántos niños hay todavía en la Argentina desnutridos? ¿Cuántos niños hay que no pueden acceder a la educación? ¿Cuántos niños hay abusados? ¿Cuántos niños hay golpeados? Lo mismo con la discapacidad. Hay muchos juicios. Tengo mi íntimo amigo y socio Fernando Contegrán, que es especialista en el tema de discapacidad y trabaja mucho judicialmente incluso por eso, y siempre me advierte esto, ¿no? La necesidad de que permanentemente hay que, digamos, introducir alguna acción de amparo para lograr un resultado favorable, porque o el gobierno o alguna obra social le niegan a un discapacitado un derecho. Entonces, es grave la situación porque nos define como sociedad quiénes somos, la forma en que tratamos a los más vulnerables. Y a mí me da la impresión de que un buen gobierno nacional, sobre todo en estos temas, y también los provinciales, deben atender prioritariamente la situación de los más vulnerables, prioritariamente. Después viene la educación, después viene el resto, ¿cierto? Pero nosotros no podemos, claro, ¿cuál es el tema? Los niños no hacen paro, los discapacitados no hacen paro, los jubilados no hacen paro, no hay huelgas. Entonces, bueno, ahí están, quejándose como pueden, los niños no se pueden quejar, los discapacitados tampoco, en la mayoría de los casos, y los ancianos se quejan todo el tiempo, pero no tienen tampoco ninguna forma de presionar políticamente. Entonces, es doblemente grave tratar mal al que no se puede defender adecuadamente. Imagínense. Así que me parece que toda acción política, judicial, legislativa, toda acción que tienda a proteger a estos vulnerables va a ser excelente, y toda acción que tienda a no darles los derechos que merecen y necesitan va a ser deplorable, ¿no? Yo lo digo así de sencillo. Me parece que es así. Sí, claro, sí, claro. Bueno, el Papa siempre defendió a los niños, a los ancianos en toda su prédica, pero siempre eso no queda instalado en una sociedad, en un imaginario que pide otras urgencias o los otros intereses, más que nada. Por eso valoro mucho esta resolución judicial, Claro. que sucedió, porque, claro, se devuelven cosas, pero ya tuvo que meter la cuestión penal. Le dijeron, no, muchachos, si ustedes no, el juez le dijo, ustedes no resuelven esto, le impuso una sanción pecuniaria, ¿no es cierto? Y fue determinando y se convierte en una cuestión penal. Por eso tuvieron que resolverlo. Pero es así. Carlos, mire, en este momento en la Argentina hay miles y miles de juicios contra ANSES y contra FIP, porque los haberes jubilatorios de muchísimas personas, por no decir la gran mayoría, existe un descuento por el impuesto a las ganancias y existe el conocido descuento por el artículo 9 de una ley, dos descuentos. Los dos descuentos han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, tanto el de ganancias como el artículo 9. Y sin embargo lo siguen descontando, y hay que hacer un juicio, ganar en primera instancia, ganar en segunda instancia, a veces lo llevan nuevamente a la Corte, para que después de muchos años, y a lo mejor con el jubilado ya fallecido, le dé la razón la justicia. Mientras tanto pierde esos dos descuentos, el haber jubilatorio. Imagínense, como si una jubilación, un haber jubilatorio fuera una ganancia. Una cosa que no tiene nombre, pero bueno, así está funcionando el sistema, ¿no? Así de mal. Claro, por eso es muy bueno cuando un juez pone las cosas en su lugar. Es muy bueno. Claro. La Corte ya lo hizo. El tema es que ANSES no obedece. Sí, realmente. Y en este caso, como decíamos, ¿no? Esto viene del 2024 y los resultados se dieron este mes en un acuerdo de reparación integral que busca una solución inmediata y fáctica para los afectados, ¿no es cierto? Y evita una sentencia definitiva, porque el caso se cierra sin que se generen antecedentes penales ni una condena para los acusados, que son los funcionarios del PAMI. Pero vea lo que se llegó, ve que esto es importante, y esto se logra merced a la constancia también. Es decir, no se puede dejar que el presidente o quien sea haga lo que quiera.
Claro. ¿Entiendes? Así que hay que valorar estas cosas y me parece más que interesante su opinión también esto, con todas las referencias que usted hace y las connotaciones que tiene en el marco también de la economía, ¿por qué no? Doctor, me gustaría preguntarle un poquito sobre San Juan, sobre lo que piensa de San Juan, después de 20 años, otro partido político que no era el peronismo, ganó las elecciones y esto se valora, pero básicamente es importante cómo es la continuidad y cómo está mirando, cuál es la mirada que usted tiene de San Juan y que necesita, por lo pronto necesita que le pasen la cantidad de coparticipación que tiene, porque ha perdido los otros días, decía el propio ministro de Economía, 30.000 millones de pesos que no le han transferido, y eso ha caído muy mal de una obra importante como es la Ruta 40 Norte, con lo cual hay que empezar a pensar cómo sigue esta historia, doctor, ¿no? Sí, sí, mire, bueno, a ver, San Juan en general, ¿no? Vamos a hacer primero un análisis muy general. Yo veo que la provincia se está manejando en forma pacífica, tranquila, con mucha austeridad. Veo un gobierno que es austero, veo un gobierno que no tiene denuncias de corrupción a nivel provincial. Y es verdad, y usted lo acaba de decir muy bien, que todo esto con mucho menos dinero de lo que se recibía antes, no solamente porque a nivel coparticipación no se está recibiendo lo que corresponde, que es otra grave anomalía que existe en la Argentina, sino también porque el gobierno nacional ha recortado una cantidad de aportes que se hacían a las provincias, porque con el famoso eslogan no hay plata o el déficit cero, bueno, claramente esto se ha recortado. Entonces, con mucho menos presupuesto que lo que había antes, se está administrando, y yo entiendo correctamente en términos generales, la provincia de San Juan. Es lo que yo veo. Insisto, hay cuestiones muy importantes para analizar, como es que existe paz social en San Juan. Dentro de lo que es a niveles nacionales, los índices de seguridad son bastante más aceptables que en la mayoría de los lugares de la Argentina, a nivel seguridad. Bueno, veo que la provincia está entrando además, y esto sí quiero destacarlo porque me parece importante, en un esquema de reconversión económica importantísimo. Usted sabe perfectamente, Carlos, que la vitivinicultura está viviendo la peor crisis de la historia en este momento, no solamente en San Juan, en Mendoza, en la Argentina y en el mundo. Está viviendo una crisis profunda, tremenda. Entonces, San Juan ha advertido, y esta administración, yo veo que lo está llevando a cabo, que tiene que diversificar mucho el aparato productivo y apuesta también a otras cuestiones dentro de la agricultura, como puede ser el olivo, como puede ser el pistacho, pero también apunta a la minería, ¿no? Apunta a la minería. Y uno ve permanentemente al gobernador de la provincia, con el ministro de la producción, etcétera, el ministro de minería, que van a distintos eventos internacionales. En este momento han estado en Canadá y en Estados Unidos, y tratando de que despegue la minería, que para San Juan, teóricamente, a partir del 27-28 va a ser una explosión importantísima de recursos, de toma de mano de obra, al punto que se estima que no va a alcanzar la mano de obra de San Juan para abastecer todo lo que se piensa hacer. Y eso me parece muy positivo, ¿no? Por supuesto, respetando el tema que está en discusión ahora, ¿no? del agua, de los glaciares, etcétera, respetando eso, respetando las normas de seguridad a nivel internacional, me parece que va a ser muy positivo para San Juan, ¿no? Entonces, yo veo que tengo en este momento una opinión favorable a la administración de San Juan, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando, ¿no? Lo que quiero significar claramente es que la situación económica actual con lo que recibe San Juan no es para lucirse, no es para hacer grandes cosas porque los recursos no están, pero con lo que hay se está haciendo bastante, y eso me parece muy rescatable. Claro, claro que sí, porque además las expectativas de una juventud en San Juan que está esperando de sus gobernantes que cambie
la lógica, ¿no? Que haya más Sí. chances y que sin duda alguna esto permita que evolucionemos. Bueno, y enfrentado con esto que estoy viendo, que usted también lo ha escuchado y lo ha leído seguramente, es que los senadores pasaron de 9,5 millones a 11,5. Esto me parece que es un mal ejemplo también para, no solamente para la democracia, sino en las comparaciones. Un jubilado, como decía Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, sí, se está cobrando vida esta situación de la economía. Entonces, me parece que este es un pésimo ejemplo, ¿no? Claro, tiene que haber un equilibrio, indudablemente. Tiene que haber un equilibrio entre lo que cobran las personas que están en funciones de gobierno y lo que cobra el ciudadano común. Ese equilibrio a veces no se está dando, en este caso que usted menciona, por ejemplo, pero también a mí me preocupa algo que de toda la vida ha pasado en la Argentina, que normalmente los que integran el Poder Ejecutivo Nacional y provinciales se han fijado sueldos a veces demasiado bajos para lo que implica la responsabilidad. Fíjese, yo le hago una pregunta, porque esto hay que entenderlo bien, es difícil de plantear, pero yo lo quiero hacer y corro el riesgo. Mire, si usted tiene un ministro que en la actividad privada gana muchísimo dinero porque es talentoso, porque es trabajador, porque sabe mucho, es inteligente, etcétera, y usted lo necesita para el Estado, y le ofrece un salario de 3 millones de pesos, o 3,5 millones de pesos, a lo mejor va porque tiene vocación, de hecho sé que ocurre, pero no seduce a nadie, ¿no? Si es honesto, porque hay muchos que van corriendo porque no es por los 3 millones de sueldo, sino por lo que van a obtener por otro lado, ¿no? Que no nos vamos a enterar nunca ninguno de nosotros, o sí, si Dios quiere, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Yo creo que el Estado, el aparato estatal, sobre todo la administración, el Poder Ejecutivo, tiene que tener, y el Poder Judicial obviamente también, tienen que tener los mejores. La administración, el Poder Ejecutivo tiene que tener los mejores técnicos, el Poder Judicial tiene que tener los mejores abogados. Y bueno, y el Congreso de la Nación, mire, Carlos, yo hace muchísimos años, yo no sé, creo que nunca, he visto un nivel tan bajo, tan decadente en el Congreso Nacional como en este momento. Es que da vergüenza ajena ver cómo se pelean las cosas que se dicen. Y yo no sé si en una popular de un partido de fútbol se dicen las cosas que se dicen en el Congreso de la Nación entre ellos. Es realmente un espectáculo bochornoso, lamentable, vergonzoso, y eso hay que decirlo con todas las letras. ¿Me entiende, Carlos? Y yo le hago una pregunta, se la hago a usted, que es un comunicador. Gracias a quién se está investigando en este momento los hechos de corrupción en la Argentina, llámese Poder Ejecutivo, llámese el caso Libra, llámese los viajes, llámese la AFA, gracias a quién se investigan. ¿Qué le parece a usted? Ahora que yo soy el que pregunta. Bueno, que va trascendiendo los medios de comunicación, las redes sociales. Esa es la respuesta. Perfecto, coincido. Si no fuera por los medios de comunicación, por ustedes los comunicadores, no nos enteraríamos de nada. ¿Me entiende, Carlos? Eso es gravísimo, porque no están funcionando las instituciones en este sentido. Todos los grandes casos de corrupción que estamos analizando son porque los medios de comunicación, sobre todo la prensa, los ha puesto sobre el candelero. Pues si no, ni nos hubiéramos enterado de la AFA, ni nos hubiéramos enterado del caso Libra, ni nos hubiéramos enterado de Españuelo y Andís, ni nos hubiéramos enterado de los viajes escandalosos que se hacen con dinero estatal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, y por ahí, por supuesto, por las redes también, porque hay algunos que son tan torpes y se sienten tan impunes que los actos de corrupción los publican. Como el famoso caso del yate de Insaurralde, etcétera, etcétera, que se supo por una foto publicada en las redes. O sea, encima haciendo alarde de la corrupción. Así que bueno, a mí me da la impresión que en este sentido la prensa está cumpliendo con un deber, como debe cumplir, de poner en conocimiento de la ciudadanía hechos que son gravísimos y que ahora le tocará a la justicia investigar y sancionar, y Dios quiera que así sea, ¿no? Porque si no, si la justicia no funciona, no tenemos futuro como país. Claro. Usted que le tocó ser fundador de Dignidad Ciudadana, que reunía a muchísima gente importante y no tan importante en términos de apellido ni nada, y significó, digamos, un importante adelanto porque era justamente una agrupación que estaba por encima de cualquier cosa, solamente le interesaba
que se lograran progresos a través de la política, cosa que se está perdiendo la militancia, no sé si me equivoco en eso, doctor. No, ya no existe, ya no existe. Ya no existe. ¿Cuál es el razonamiento que usted tiene sobre este cambio? Es que el populismo, Carlos, ha hecho que la gente, si no le dan algo, no hace nada. O sea, la militancia que existió, y usted se acuerda muy bien porque tiene una edad como la mía para acordarse, la militancia que existía en el año 83, cuando ganó Alfonsín y volvimos a la democracia, eso no existe más. Usted acuérdese que en el acto de cierre de campaña de Alfonsín y en el acto de cierre de campaña de Luder, hubieron 1 millón de personas en cada acto. Y ahí nadie los llevó en colectivo, nadie les regaló empanadas. No, la gente iba porque había entusiasmo por la vuelta a la democracia. Hoy eso no existe más. Hoy ningún político en la Argentina convoca a 400 personas si no las llevan en colectivo y les ofrecen el almuerzo, etcétera, porque se acabó la militancia. Ahora se han acostumbrado el populismo ha acostumbrado a mucha gente que si no le dan algo, no va, no participa, le tienen que dar algo, ¿no? Eso lo ha generado los propios dirigentes políticos corruptos que han usado el populismo y los fondos del Estado para mantenerse y perpetuarse en el poder. Mire, Dignidad Ciudadana que usted mencionaba recién, nosotros quisimos, ¿cuál es el lema que hemos tenido desde el minuto 1 hasta hoy? El lema ha sido: no venimos a hacer mejor lo que se está haciendo, sino a hacer algo diferente. No es por donde va la política, por donde vamos nosotros. No es que queremos hacer mejor cosas que se hacen mal, queremos hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Y eso lo volcamos en la carta orgánica del partido. Por ejemplo, está prohibida la reelección indefinida de los cargos partidarios. Fíjese, usted dijo recién, yo fui el fundador del partido. Fantástico, muy bien. En este momento no estoy ni en la comisión directiva. ¿Me entiende? Y yo feliz de la vida, no es porque no me hayan querido poner, sino simplemente porque pienso que ya es momento de que tomen la posta otras personas, que la política tiene que tener esa renovación constante, ¿no? En lugar de atornillarse a lugares. Nosotros en la carta orgánica también le dimos mucha prevalencia a la juventud, ¿no? Y todo el mundo habla de la juventud, pero fíjese que el primer cargo electivo que tuvo Dignidad Ciudadana, que fue un concejal en la capital, se lo dimos o lo elegimos al presidente de la Juventud Partidaria, Ricardo Marún, para que fuera el concejal, y lo fue. O sea, elegimos, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, elegimos para el primer cargo electivo que tuvo el partido, elegimos a un joven. Sí. O sea que no son palabras, son hechos. Bueno, queremos hacer algo que no se está haciendo, algo completamente diferente. Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, cuando fue diputado provincial, presentó 2 proyectos, uno contra el nepotismo para que no se pudiera designar familiares en la función pública, otro de acceso a la información pública de cualquier ciudadano mediante las redes online. Ninguno de los 2 proyectos fue ni siquiera tratado por la legislatura provincial, fueron cajoneados. Y esas son formas distintas de hacer política para nosotros. Nosotros decimos, no se pueden designar parientes de un gobernante en la función pública, prohibido. Nosotros decimos, cualquier ciudadano sanjuanino tiene que enterarse cuánto costó una licitación, a quién se la adjudicó, una obra, cuánto cuesta, etcétera, y con simple tocar un botón en la computadora. No se quiso aprobar. Bueno, esas son las formas distintas de hacer política y no tratar de hacer un poquito una especie de cosmética de lo que se hace, hacerlo un poquito mejor. De ninguna manera. Sí, los buenos ejemplos, ¿no? Esto que usted marca, ¿no? No tratarse, y dos temas centrales, ¿no? Centrales, y realmente hay que sacarse el sombrero cuando se hacen estas cosas, y hay que destacarlas, no hay que guardarlas, porque si no, no damos el ejemplo como corresponde. Así que, bueno, doctor, yo le agradezco siempre infinitamente su participación, su análisis, su punto de vista, porque siempre nosotros aspiramos a estar un poquito arriba de aquella base tan pobre muchas veces, que la gente se queda con poco, y acá hay que buscar siempre la excelencia, y eso es lo que ustedes hicieron cuando fundaron Dignidad Ciudadana, y ahí es donde se logran los mejores ejemplos. Me tocó hacerle nota a Ricardo Marún en la capital como concejal. Bueno, ahora está asumiendo un cargo también en el cargo deliberante, pero centralmente me parece que esta es la manera de hacer política. No, y usted también es un hombre que
que tiene ganas de descansar a lo mejor, o hacer otras cosas que tienen que ver con la profesión, pero usted es un hombre de consulta y a usted se le puede llamar cuando quiere y digamos, bueno, ahora como usted dice, no por los sueldos, sino por el aporte que usted le puede hacer a muchas ideas y a muchas maneras de contribuir con una sociedad que siempre tiene que buscar los mejores protagonistas, ¿no? Mire, yo no, a ver, siempre trato de ser útil, siempre trato de ser útil en cualquier plano. Yo nunca tuve un cargo público, jamás. Nunca tuve un cargo público, y no porque no me lo hayan ofrecido, me han ofrecido muchas veces. Cuando fui candidato fui en cargos que yo sabía que era casi imposible que yo ganara, pero no importaba, porque yo insisto, acá lo que importa es tratar de fomentar y no cansarse de explicarle a la población de San Juan y de la Argentina que hay que hacer otra forma de política. Otra cosa totalmente diferente. Tenemos que salir de este encierro que tenemos y tenemos que hacerlo con transparencia, con buena gente, con gente honesta. Hay que recuperar la gente honesta en la política, que intervengan con seguridad. Nosotros tenemos equipos técnicos bárbaros. Otra cosa, y ya dejo la publicidad, si usted me lo permite, es la formación. Dignidad Ciudadana todo el tiempo ha hecho formación de dirigentes políticos. Este año empezamos un curso que va a durar un año, todo el año, con semana por medio clases de formación de dirigentes políticos, empezando por ética política y atravesando todo el amplio espectro de lo que es la realidad nacional y provincial. Todo un año de formación de dirigentes políticos donde se va a dar un título, un certificado de aprobación de curso, que van a tener que tener un examen, etcétera. ¿Me entiende? O sea, son las cosas que hacen falta. En este momento en San Juan, en la Argentina en general, tenemos gobernantes, concejales, no sé si intendentes, desconozco, no muchos, pero no tiene la secundaria terminada. Y la secundaria es obligatoria en la Argentina. Entonces, ahí hay un elemento de idoneidad que no se tiene en cuenta y que debiera, por supuesto, tenerse en cuenta. ¿Qué capacidad puede tener una persona que no ha terminado la secundaria para gobernar un municipio? Claro, entonces tomémonos en serio el tema, Yo no digo que tenga que tener un título universitario, pero tienen que estar capacitados. Entonces hay que tomarse en serio la política. Esto no es un reducto para, ¿me entiende?, para vivir bien. No, esto es para que la gente viva bien. Mire que comenzamos hablando de la militancia en un partido, está hablando de capacitar. O sea, esto es lo importante. Empinarse sobre estas cosas que no están bien hechas y ponerse a trabajar en que los dirigentes entiendan qué es lo que es la política, qué es lo que es la ética, ¿me entiendes? Porque lo está ilustrando y además le está dando la chance, no para que sea funcionario el día de mañana, sino para que conozca lo que es la política. Y esto la ética va a ser el primer tema del curso. La ética empieza en abril, ya le voy a mandar la invitación que nos acompañe, aunque sea la inauguración, en abril empieza el curso, empieza con ética. Mire, el gran maestro, para mí el pensador más importante que tenemos en Argentina en la segunda mitad del siglo XX, que fue Pedro José Frías, cordobés. Pedro Frías decía una frase que es conmovedora, decía: desconfío de toda acción política que no interrogue a la moral, porque la moral es arquitectónica con relación a la política. La moral es arquitectónica con relación a la política. No puede haber política sin moral. Política sin moral. Entonces, tenemos que capacitar a la gente en ética, hacer entender a todo el mundo la importancia de combatir la corrupción, ¿no? La importancia de terminar con la impunidad. Y bueno, y tener gobernantes honestos, transparentes, que se puede, y muchos lugares lo han tenido, y los tienen en este momento, claro que se puede. El agradecido soy yo, como siempre, Carlos, muy amable de llamarme, darme este espacio para dialogar con usted y con los oyentes, y espero que haya sido de utilidad. No, muy bien, quiero dejar un saludo porque mi compañera de trabajo en la careta política, Alejandra Ruiz, tenía una actividad personal en la mañana de hoy, no pudo estar con nosotros, pero le deja un saludo muy especial a usted, doctor. Y bueno, igualmente para ella, muchos cariños para ella. Bueno, gracias, doctor, hasta cualquier momento. Gracias a usted, Carlos, un abrazo y saludo para todos los oyentes, muchas gracias. Bien, ahí estaba con nosotros el doctor Alberto Sánchez, lo decíamos, ¿no? Fundador de Dignidad Ciudadana, un partido que sigue tratando de
que haya mejoras en la calidad humana, en la calidad política, sobre todo, de dirigentes que tienen que capacitarse, tienen que saber el ABC, esto, la corrupción, esto, lo otro, lo básico, aquello que, bueno, esto de decir que un intendente no tiene la secundaria, es decir, empezamos a descender cada vez más.